Lo mejor del álbum Infinito lo encuentras en el canal de YouTube GR Music. Revive lo mejor de Tu mirada, La sangre es la llave, La resurrección y muchos más temas disponibles en todas las plataformas musicales. Vamos a empezar con la prédica de hoy. El título de hoy es Divide y reinarás. ¿Cuántos vieron la publicidad? ¿Les gustó? Pues he estado más o menos en un estudio de 3 días donde las trasnochadas han sido fijas y donde todo lo que escucho he tratado como de acomodarlo para que usted hoy entienda el centro de lo que Dios quiere que hablemos. Y esta frase célebre, antes de llegar a ser un proverbio popular, divide y reinarás, fue aplicada por nobles militares de la antigüedad a modo de estrategia de combate. Era la forma como estos guerreros ideaban para vencer. Y la palabra de Dios dice que tenemos un Dios guerrero. Su nombre es Jehová Sabaoth. También dice la palabra que Satanás no es creador de nada, porque él no tiene ningún tipo de autoridad, no tiene ningún tipo de ingenio. Él es tan solo el perro. Diga conmigo, el perro. Exacto. Y cuando digo el perro, no quiero decir que el perro igualando a un perro que usted tiene en su casa, ¿no? Cuando digo un perro es aquel que recibe órdenes y se somete sin objeción alguna. Y vamos a iniciar, abróchese los cinturones, porque en esta primera parte de la prédica estaré hablando del significado para el sistema y el significado para el reino de la palabra división. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 12, verso 22 al 32. Voy a leer la Reina Valera. El título, una vez más, es Divide y reinarás. Proverbio popular, ¿no? Una frase popular. Mateo capítulo 12, verso 22 al 32, dice la palabra de Dios: entonces fue traído a él un endemoniado. ¿A quién? A Jesús. Entonces fue traído a él un endemoniado que era ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hace mucho tiempo siempre me he cuestionado con el tema de los mudos y de los ciegos. Y en este caso específico, la palabra de Dios dice que aquel joven estaba endemoniado. Por eso no podía oír ni hablar. No sé, se lo dejo a su imaginación. Pero si Jesús dijo que estaba endemoniado, y luego de que oró y le sanó y fue libre, y luego vio y habló, entonces, no sé, usted saque sus propias conclusiones. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será que aquel hijo aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús conoce sus pensamientos, conoce lo más profundo de usted, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
Y toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y quiero que volvamos a retomar. ¿Sí? No avancemos tan rápido. Jesús les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera demonios, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Verso 34, léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es importante hablar del escenario, y quiero entrarlo en contexto, porque Jesús era un Dios 100% hombre, 100% Dios. Pero Jesús no hacía cualquier milagro. Y este milagro que Jesús hace frente a los fariseos era con el propósito de evidenciar no solo el espíritu que moraba en el muchacho, de ciego y de mudo, sino era evidenciar la atmósfera y la potestad que manifestaban los fariseos, que era de ser ciego y mudos. No entienden, no ven. La Biblia dice, son sepulcros blanqueados. Así que la liberación del joven no fue solo la liberación del joven, sino fue la liberación de la ciudad. Era la liberación de la ciudad. Y Jesús termina la liberación con una enseñanza y le dice a los fariseos, le explica, porque los fariseos lo juzgan y le dicen: no puede ser que usted esté echando fuera a los demonios. Usted los echa por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y Jesús dice: oiga, qué torpes son ustedes. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Qué ridiculez. Y explica un principio. Y dice: un reino, una familia o una casa que esté dividida nunca va a prosperar. Es más, será asolada. O sea, si Satanás es torpe y se pone a pelear con sus secuaces, con sus demonios, pues Satanás, hasta ahí fue Satanás. Porque lo que hace Satanás es que aunque él trabaja la división, está unido con su gente. Y Jesús le decía: no sean ridículos, Satanás no va a sacar a Satanás. Y explica más adelante y dice: pero por si el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Estaba explicando Jesús la posición en la que él estaba. Porque si bien es cierto, la Biblia dice hombre fuerte, para que alguien ate al hombre fuerte es porque es más fuerte que el hombre fuerte. Y Jesús estaba dando su autoridad, estaba poniendo su posición. Estaba diciéndole a la gente que estaba ahí: hey, quiero explicarles algo. Ustedes creen que Satanás tiene autoridad, pero no es así.
Para yo poder sacar el demonio en el muchacho, tuve que ser fuerte, más fuerte que los que operaban en él. Es importante que entiendan ese contexto. Y explica: el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, Dios no titubea. Jesús no titubea en alianzas. O eres o no eres. Él no titubea. Él no dice por si mañana, hoy me levanté siendo cristiano, mañana no. Hoy me levanté bien, mañana no. No, Él no titubea. Él dice: si estás conmigo, estás conmigo. Si no, nunca eres. Y dice: el que no es conmigo, entonces está contra mí. Así de simple. Si usted no está para conmigo, si usted no está dentro de mi ejército, entonces usted está en contra mío. Y Dios no da opción a espacios. No, yo estoy en la barrera. No, yo estoy en la zona. No. Jesús dice: yo voy a la guerra. Y si usted no está de mi lado, entonces usted está en contra mío. ¿Y cómo se ve eso? Pues en la crianza de sus hijos, en la administración de su casa, en la división de su familia. Y Dios dice: si tú no estás conmigo, entonces estás en contra de mí. Y aparte explica Jesús diciendo: y el que conmigo no recoge, entonces ese desparrama. La división ha sido satanizada. Pero la división no es un arma de Satanás. La división es un arma de guerra que usa Satanás, pero no la debemos satanizar, porque la división la creó Dios. ¡Oh! Herejía. Antes de que me apedreen, quiero hablarles de los significados. Acción de separar, cortar en pedazos para poder distribuir una cosa. Meditar entre dos visiones. División quiere decir dos visiones. Y eso pasa en hogares. Uno piensa una cosa y el otro piensa la otra. Ahí hay división. Y cuando hay división, recuerde el principio: una casa siempre será asolada, no va a prosperar, porque hay división. Dos visiones. Uno no puede coger dos conejos a la misma vez. Uno solo puede coger uno. Y cuando usted va a la derecha y sus hijos van a la izquierda, ahí hay división. Principios de la división del reino según el texto. Entonces el primero es el que acabé de decir: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa, familia, empresa. Por eso lo más terrible que puede pasarle a una empresa es que su gente se le divida. ¿Por qué? Porque eso vuelve esa empresa una nada. No hay nada más peligroso que por dentro una familia se divida. Eso es peligroso. Eso es más peligroso que un barbero con hipo. Literal. Segundo, la división tiene un fin. ¿Cuál es el fin de la división? Esta acaba cuando existe alguien más fuerte. Solo alguien con fuerza y autoridad mayor ata y rompe la división. Mira a su esposo, mira a su esposa y dígale: ¿quién es más fuerte? ¿Usted ya me tanteó? Dígale: ¿usted ya me tanteó? La división es una guerra entre dos o más. Y la palabra de Dios dice que la división es un tema que solo el más fuerte puede ganar.
Imagínense cuando el más fuerte es el malo. El tercer principio es que el que no es conmigo, contra mí es. Subraya que no hay neutralidad cuando se trata de seguir a Jesús. Uno está a favor de Él o en contra de Él. No hay punto intermedio. En otras palabras, si no estás construyendo lo que Dios dijo que puedes construir, entonces te vuelves un obstáculo para el plan de Dios. Dios me manda a construir, Dios me manda a levantar, pero hay alguien fuera de la visión. Y la persona que está fuera de la visión se convierte en un obstáculo. Porque uno quiere construir y él está derribando. Uno quiere levantar y él está tumbando. Uno quiere pañetar y él está derribando. Y uno dice, venga hermano, pero ¿para dónde vamos? Pasa en todo lado, en la familia, en las empresas, en los hogares, en el gobierno, pasa en todo lado. La división es un problema, pero también es un arma. Y el título y esta frase, divide y reinarás, contiene dos caras. La primera es la que Satanás ha dicho que debe satanizar, porque todo el mundo dice división, Satanás, Satanás divide, Satanás, no, y no es verdad. Este es un instrumento de guerra usado por Dios para derribar, confundir y detener las obras de las tinieblas. Dígame, compruébemelo. Dígame, compruébeme lo que me está diciendo. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 11 versículo 5 al 9 que Él confundió y dividió a los hombres en la torre de Babel. Era un arma de guerra. Dios dijo, no los puedo destruir, pero puedo hacer algo peor, confundirlos. La palabra de Dios dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a dividir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, que traducido significa división, confusión. Así que le estoy demostrando de forma bíblica que la división no es algo que provenga solo de Satanás, sino es una herramienta de guerra que usan los más grandes guerreros en la batalla. Si alguien quiere ganar, debe saber que no solo con fuerza se puede ganar, sino que se requiere de inteligencia. Y aquel que es inteligente usa esta arma para derribar los argumentos, para derribar y ganar. Divide y reinarás. Es increíble cómo estaba jugando yo ajedrez con Sergio. Pónganle cuidado. Miren la escena. Increíble ese muchacho para jugar ajedrez. Me ganó 2 veces, 2 partidas. Pero le voy a decir cómo me ganó. Cuando ya íbamos terminando, me decía, ya sé cuál es la jugada. Ya sé, está encerrado, pastor, me decía. Y yo miraba, le decía, no, está encerrado, está encerrado, está encerrado. Y en el segundo iba ganando.
Y yo le dije, no, ya lo acabé a este muchacho. Pero comenzó a gestarse dentro de mí una división, creyéndole lo que él me decía, porque juega increíble, juega con la boca ese muchacho, increíble. Y yo iba ganándole y me dijo, lo voy a encerrar. Y yo, enciérreme, le voy a hacer jaque mate, voy a hacer esto. Y movía las fichas a su acomodo. Claro, fue tanto su trabajo de palabras que terminé perdiendo. Porque el juego y la guerra no se gana solo con fuerza, también con estrategia. Y Dios es un estratega. Increíble, pero bueno. Es un buen estratega. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 12, versos 49 al 53, Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús es causa de división. Dice: yo he venido para encender con fuego el mundo, dice Jesús, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra?, pregunta Jesús. No, vine a causar división entre las personas. Tremendo. Es un instrumento de guerra. De ahora en adelante las familias estarán divididas: 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones del padre contra el hijo y del hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra el suegro. Bueno, eso es casi que natural. Pero Jesús es causa de división. Así que con estos 2 versículos afianzo lo que quería contarles, de que no es algo que Satanás creó, no es algo que Satanás dice que es de él, sino que la división es en sí un arma de guerra. Amén. Hay un principio, y es que la división en sí tiene unión. Permítame le explico. Cuando los grandes guerreros intentaban ir a la guerra, y los que hacían inteligencia causaban la división estando unidos. Para que haya división debe haber una alianza con alguien o con algo. ¿Sí? Para que haya una división en una casa es porque su familia, su mujer, está de acuerdo con algo y usted está de acuerdo con algo. En sí la división, en su matriz, nace de la unidad o del acuerdo con algo o con alguien. Entonces usted está dividido porque usted está en acuerdo con algo que usted cree que es una verdad. Entonces usted no comparte lo que dice la Biblia, porque usted está en acuerdo con lo que dice el mundo. Algo como eso, ¿me entiende? La división nace en el acuerdo de algo.
Por eso cuando Jesús viene, Jesús dice: yo vengo a traer división, porque yo vengo a romper el acuerdo y la unidad que tú tienes con el sistema. Ese es mi arma de guerra, dijo Jesús. Jesús no usó los milagros como arma de guerra. Jesús no usó el poder como arma de guerra. Jesús no se impuso jamás. Jesús solamente los dividió. Y era tan fuerte la división que Jesús formaba, que la gente creía que Jesús iba a hacer un golpe de estado. Todo el mundo creía que Jesús era un gobernante que iba a salvar a la humanidad, pero los dejaba siempre viendo un chispero. Porque Jesús usó un arma cuando vino a la tierra, y fue dividir las tinieblas de lo correcto y de lo verdadero. ¿Y cómo lo hizo? Cada vez que se sentaba a explicar las parábolas del reino, proporcionaba conocimiento exacto y nutría el pensamiento de hombres a tal punto que cuando salían pensando diferente. Los dividió. Por eso la palabra arrepentimiento tenía que ver con un cambio de mentalidad. Y Jesús les decía: oro para ustedes, por ustedes, para que entiendan las nuevas palabras del reino. Y cada vez que la palabra entraba, los dividía del sistema. Los dividía del sistema. ¿Cuántos están conmigo? Trate de no distraerse, porque estoy en la introducción. No vaya a perder esta palabra. Así que desde la llegada de Jesús, lo que sufrimos hoy en día es una guerra de información. Las peleas que usted tiene en su casa es por quién tiene la razón. ¿Qué es lo correcto? ¿Hacia dónde debemos de dirigirnos? Yo opino, tú opinas y todos opinan. Y todos opinan siendo correspondientes a una cultura, a un pensamiento, a una vivencia, a su pasado, a lo que cree que usted es correcto. Pero cuando usted llega a Cristo, Cristo le dice: ven, te voy a explicar algo. Tengo una tarea titánica, y es dividir tus pensamientos de los del sistema. Por eso aquel que quiera entrar al reino, pero siga pensando como el sistema, no puede. Esta frase, divide y reinarás, fue usada por hombres como Filipo de Macedonia, padre y conquistador de Carlos Magno, de Alejandro Magno, y usada por César. Y mire la escena. César, en el año primero antes de Cristo, venía de muchas victorias. Y la historia relata que la frase nace ahí, en ese momento, cuando este emperador se iba a enfrentar contra los galitas. Se llamaban los galitas. Y el imperio romano era más grande que los galitas, pero había algo que Alejandro Magno le enseñó a este emperador, y era: divídelos por dentro y conquistarás. Y él tenía unos emisarios que se llamaban apóstoles. ¿Cómo se llamaban? De ahí viene el término, ¿no? Y los emisarios, llamados apóstoles, iban disfrazados a los campamentos de los galitas y les decían: vamos a conquistarlos. Ya viene nuestro emperador. Viene corriendo por las colinas. Tienen que rendirse. El que se rinda hoy, les daremos recursos,
les salvaremos la vida y los pondremos en lugar de eminencia en nuestro territorio. Claro, la gente temía al Imperio Romano por las conquistas que había hecho. Pero si algo se caracterizó al Imperio Romano, fue por la forma como conquistaba Asia. Nunca lo hizo a la fuerza. Siempre lo hizo fomentando la división. Y la palabra de Dios dice que ese imperio romano crecía y se robustecía porque los enemigos creían en la gente que Carlos Magno, Alejandro Magno y el imperio romano entrenaba tan fuerte para dividirlos. Era fuerte. Por eso la gloria más grande o la estrategia más grande de una persona está en el poder de dividir. Esta iglesia nunca más volvió a ser dividida. ¿Por qué? Porque en esta casa hay alguien más fuerte que no permite la división. No hay dos visiones. Nadie se puede enseñorear de la visión que Dios nos entregó. Por eso no hay división. Y dice que el destacar que los galos superaban muchas veces en número de tropas romanas a las legiones. Pero César se valió de su organización militar, de sus legiones, pero también de su inteligencia a la hora de dividir a los grupos insurgentes. César les ofrecía generosas recompensas, que optaran para unirse a su ejército. Y dice la palabra y la historia que los convencían tanto que ellos terminaban matando a su gente. Era un adoctrinamiento. Así que antes de que la división nazca es porque hay un acuerdo. Y el acuerdo que usted ha hecho para aprender a hacer finanzas, de pronto no es el acuerdo que Dios quiere que usted haga, porque el acuerdo ya está en la palabra. El cómo criar a sus hijos no está en Instagram o en TikTok. Ese no es el acuerdo. El acuerdo está en la palabra. Corrígelo y vivirá, dice la Biblia. Y cuando usted hace acuerdo con Dios, usted se une a Dios y empieza una batalla campal en su casa. Empieza una guerra por quién tiene la razón y cuál es la cosa correcta, qué es lo mejor y qué es lo peor. Dígale que está a su lado, esta palabra es para nosotros. Mateo capítulo 18 verso 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, entonces allí estoy yo. Y el ataque para los hogares, para las familias de este tiempo se llama división. Y Satanás está unido con una información que genera el sistema, que genera los grandes líderes, que generan pastores, que generan presidentes. Todo el tiempo habla Satanás. Todo el tiempo te adoctrina. Todo el tiempo te sensibiliza. Todo el tiempo te dice: no, no es tan necesario, está siendo exagerado. Y en el momento en que tú lo percibes como una verdad y crees a la mentira, hiciste un acuerdo. Cuando llega Dios, hay un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que no vas a poder prosperar porque estás unido al palo que no es.
Ahora, ¿cómo trabaja Satanás? Satanás no es omnisciente ni omnipresente, como lo es Dios. Sus emisarios no son muchos, solamente se dividió la cuarta parte del cielo. No son muchos. ¿Cómo funciona esto? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Estas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Entonces, ¿me prestan una silla? Esa silla ahorita, por favor. Satanás dice: no tenemos armas, estamos vencidos. Cristo nos venció en la cruz, pero aún nos queda una. Si logramos dividir a ese hombre de esa mujer y le vendemos una idea por más de 3 años, puede que Él nos dé una apertura pequeña y podamos destruir su gente, podamos destruir su generación. Entonces el trabajo de Satanás no es venir y decirle: ¡bu! Soy el diablo, y asustarlo en la noche y jalarle las patas. No, ese no es el trabajo de Satanás. Dice la palabra de Dios que son enseñanzas de demonios que llegan a través de gente mentirosa. Entonces voy a hacer una representación. A mí no me gusta hablar del diablo, pero hoy tiene que quedar desmantelado. Se sienta Satanás y sus secuaces y dice: nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que dividirlos de Dios. Y debemos un plan. Y comienzan a estudiarlo. Su iniquidad. ¿Cuál fue su iniquidad? Su abuelo fue infiel, su padre fue infiel. ¿Podemos meterle la idea en la cabeza de que él pueda ser infiel? Y por allá se levanta otro demonio y dice: claro, claro. Él siempre ha sentido que su esposa lo rechaza. Fácil, por ahí es. Y otro demonio se levanta y dice: y a él le gustan las mujeres así. Yo lo escuché: así, 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 así. Es la forma como los podemos dividir. Se levanta Satanás y dice: perfecto, implanten el diseño, que lo comience a escuchar a través de sus amigos, que lo comience a escuchar a través de la tele, que un psicólogo diga: si no estás feliz, ve a donde estás feliz, busca tu felicidad. Tú mereces ser feliz. Y usted en problemado en la casa, ¿no? Y usted dice: de verdad, yo ¿qué hago acá? Y Dios diciéndolo: yo te casé, yo te uní con él, yo te di hijos. Y usted engañado diciendo: no, yo la verdad creo que esto no va para ninguna parte. Y Satanás diciendo: tiene que creer la mentira, tiene que creerla. Hay que convencerlo de una realidad. ¿Podemos convencer al papá y a la mamá? ¿Es posible? Y por allá dice un demonio: claro. Y se acerca a la mamá y le dice: yo he sufrido mucho con su papá. Yo le aconsejo, hijo, que no sufra más. Usted debería darse un tiempo. Callando la voz de Satanás, de Dios, se pone en acuerdo con una mentira
creyendo a la mentira, dice la Biblia, harán caso a espíritus que mienten, siguiendo enseñanza de demonios. Pero no hay nadie que diga en su corazón: ¡hey! ¿Qué estoy sintiendo? ¿Esto va en contra de Dios? No hay nadie que filtre eso. Porque su mente no es una mente donde Dios trabaja, sino es un taller de Satanás. Nadie se puede parar y decir: eso no es lo que ha dicho Dios. Yo seguiré esperando. Yo aquí me quedo. Puede que llueva, trueno, relampaguee, aquí me voy a quedar. Y Satanás dice: no, por ahí no nos podemos meter, por el marido no. Es una persona muy fuerte. Metámonos por la fe. Él está yendo a la iglesia. Depende de nosotros. Cortémosle el filtro y hagámosles pensar que desde que llegaron a la iglesia va de mal en peor. Y por allá dice un demonio: claro, perfecto. Y usted va a trabajo, lo echan del trabajo, lo tratan mal, y usted dice: ¿qué será Dios? ¿Qué será? ¿Qué será? Usted está en una lucha por creerle a Dios y unirse a la palabra de Dios, o usted termina creyendo a la mentira. Y finalmente usted se levanta y dice: no, ¿yo para qué voy a esa iglesia? A mí Dios nunca me responde, yo nunca lo he escuchado. Y Satanás dice: bajamos bandera. Ese fue fácil. Hay gente que aguanta un tiempo, pero hay gente con decirle: no lo aman. Hay gente muy fácil de derrumbar. Hay gente muy fácil. Se está levantando y Satanás dice: ¿cuántos necesitamos para derribar a ese paciente? Y dice: levanta, no, yo, conmigo es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirle que es feo. Yo sé que a él le duele que le digan eso. Voy a decirle que es un torpe. Voy a decirle que está solo. Ay, yo sé por dónde es. Es que su papá y su mamá lo abandonaron y eso le duele, y Dios no ha sanado eso. Le voy a susurrar con 3 noches: Satanás, déjeme 3 noches. Yo lo convenzo para que crea la mentira. Y en 3 noches usted está a punto de cortarse las venas y deprimido. ¿Yo para qué nací? ¿Cuál es la tarea de Satanás? Convencerte de una mentira. Y hoy declaro que las mentiras de Satanás caen delante de tus ojos. Caen en el nombre de Jesús. Caen. Porque hay mucha mentira de Satanás en medio de nosotros. Mucha. Hay demasiada mentira en medio del pueblo. Yo siempre he explicado que Satanás no puede hacer nada más que hablar. Él tiene un call center y habla todo el tiempo. Tiene gente todo el tiempo. Hay destrucción, hay muerte, hay destrucción, hay muerte, hay crisis. Sigue habiendo crisis, sigue crisis. Y no vas a poder salir y estamos en deuda y crisis. Y es fuerte la información. Es una guerra de información. Y usa a cineastas, a escritores, a presidentes, a filósofos, a líderes religiosos, a grandes, a su mamá, a su papá. Le dice: mi hijito, yo le dije varias veces que no se metiera con esa muchacha. Usted se merece lo mejor. ¿Quién me está hablando? ¿Dios o el diablo ahí? ¿De parte de quién? Ay, pobrecita. Usted no tiene que aguantarse a esa persona. Su hijo está haciendo hasta para vender. No, pero
Es el proceso, son las hormonas. Es lo que dice todo el mundo y Dios dice, estás perdiendo tu casa. No, Dios lo va a convencer. Divididos. Entonces usted viene a la iglesia y Dios le dice, te voy a decir la verdad, lo que estás haciendo está mal. Y usted comienza a luchar, ¿no? Fornicación está mal, esto está mal. Y Dios dice, sí está mal y no hay punto de diferencia. No hay negociación, está mal. Usted interioriza el conocimiento, lo guarda, pero hay una verdad. Satanás dice, él lo escuchó, el pastor lo predicó, ¿cómo se lo robamos? Fácil. Que apenas salga de la iglesia, hagámoslo pelear. Que pelee porque tiene hambre. Y el culto se demoró más de lo normal. Que pelee. Que pelee. Satanás está detrás del ring. Pelea, 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 pelea. Y usted encendido que en su casa. Encendido, encendido. Nadie puede filtrar y decir, hey, paremos. Venga, como que esto no es de Dios. Cállese usted y yo me callo. Nadie va a perder aquí la presencia de Dios. No, aquí nadie dice nada. Usted me dice y yo le digo 3 y 4 y 5 y 10. Y Dios dice, ¿quién de mis hijos está aquí parado para filtrar lo que es correcto? ¿Quién es el más fuerte? No, dígale que está a su lado. Como que nos estamos pelando en eso. Satanás le mete un caballo de Troya. ¿Ya lo identificó? ¿Cuál es el caballo de Troya? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignores sus maquinaciones. Ay, no, Jesús ya lo venció en la cruz. No, yo ya salí de ese pecado hace rato. Y Satanás como una serpiente sigilosa, diciéndole, sigue pensando, no necesitas supervisar. Sigue pensando, yo estoy tranquilo. Convénzalo de que todo está en control. Convénzalo de que él no necesita hacer más nada porque Cristo ya lo hizo. Convénzalo de que Dios lo va a cambiar. Convénzalo. Doctrina de demonios. Y usted va a ver el fruto y el fruto está podrido. ¿El fruto cómo está? Podrido. Efesios 6, 11 al 12 dice, vestidos de la armadura de Dios, para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Porque tu lucha no es contra sangre ni carne, ni contra tu marido ni tus hijos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que hace Satanás no es con gente, es con pensamientos. ¿Qué de lo que hoy crees que es una verdad realmente es una mentira? ¿Qué de lo que hoy crees que es una verdad realmente es una mentira? Estamos llenos de mentiras, me decía el Espíritu Santo. Mentiras que hemos creído como si fueran verdades. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, yo era el hermano menor que contaba todo. Y cuando yo veía a mi hermana haciendo cosas incorrectas, como por ejemplo
Estábamos en un gym day y yo entraba y yo decía, mi hermana estará en el gym day. Y cuando la miraba, había un círculo y ella en la mitad. Y todo el mundo sabía que éramos cristianos. Y a mí me daba rabia. Y yo iba hasta el centro y yo le decía, le voy a contar a mis papás. Escuche esto. Cuando yo llegaba y le contaba a mis papás, ella llegaba y ella decía una mentira. Y era tan fuerte la mentira que ella decía que me convencía que era verdad. ¿Usted entiende eso? Así era de peligrosa. Y ella me la dibujaba tanto que yo terminaba diciendo, ¿será que yo la vi? ¿Será que fue verdad? ¿Era ella? Y ella muy segura me decía, usted se equivocó, yo no era. Era fuerte. Era fuerte lo que me decía. Y yo le decía, sí, yo la vi. Me decía, no, no fui yo. Igual mis papás saben la verdad. Entonces yo llegaba y le decía, mamá, pasó esto, y esto, mamá. Y mi mamá se paraba y decía, Carol, eso es verdad. Y ella decía, no, mamá. Yo decía, ¿puede ser esto cierto? Tal vileza, tanta mentira fraguada en una persona. Me convencía. Y como mi mamá no me creía mucho a mí, porque yo era muy cansón, la amenazaba y le decía que yo no la vaya a pillar. Y ahí quedaba la conversación. Yo me devolvía y yo decía, ¿será que yo la vi? ¿Será que sí fue? Así de perverso era ese tema. Son tan buenos mintiendo. Por eso Satanás se dice que es el padre de la mentira, porque él fragua una mentira para que te la creas toda la vida. Y al homosexual le dice que es homosexual y le planta una mentira, tanto que él defiende su mentira. Aún si tiene órganos genitales de hombre, él sigue diciendo que es una mujer. Y se viste como mujer y se percibe como mujer. Y Satanás dice, lo convencí. Yo mismo lo convencí. Y ahora él defiende mi mentira. Yo declaro que las mentiras caen en tu vida. Todas y cada una. Lo que Satanás ha dicho de tu casa, lo que Satanás ha dicho de tus hijos, lo que Satanás ha dicho de tu esposa, no es lo que Dios dice de tu casa. Que se haga lo que el cielo dice de ti. Cada una se derriban. La palabra de Dios dice que Jesús, cuando oró el Padre Nuestro, dijo: que se haga en la tierra como es en el cielo. Y eso lo declaro sobre tu vida. Ni una mentira más. Y está sentado usted en el televisor y Satanás le dice: ¿y qué? ¿No tienes nada en la alacena? Y usted por dentro con ganas de comerse un postre. Le dice: uy, qué pobreza esta vida. Y Satanás dice: lo convencí. Fue fácil. Ahora su realidad es una verdad. Me dio permiso. Hagamos de su vida una pobreza. Y Dios diciéndole: confía, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se peló. ¿Cómo convencemos a esa persona? ¿Cómo lo convencemos?
y usted está sentado, ocioso, sin orar, y Satanás viene y le propone y le dice: ¿y qué tal si se echa una de las que usted nunca hace rato? Con una que usted se tome no va a pasar nada. Una. Y usted dice: no, yo le prometí a mi familia, a mis hijos, que yo no volvería a tomar. A Dios. Y Satanás dice: bueno, está bien, hoy no, será otro día. Y vuelve otro día y le dice: tú no eres un borracho, tú ya lo controlaste, tú eres fuerte. Mira todo lo que has logrado, te admiro, pero ha sido muy largo tu camino. ¿Te tomarías una? Y usted sentado de tanta insistidera, porque hay gente acá que por más que le insisten terminan haciendo lo que otros dicen. No tienen identidad. Dicen: tomémonos un descanso, crucémonos los brazos, una nomás. Y Satanás dice: tranquilo, hoy no será, pero ya te hice creer que estás firme, ya te hice creer que lo superaste. En cuestión de días volveré con 7 peores, y estos 7 peores te hundiremos más. Y la Biblia dice que llamando el que sacamos, ese que sacamos, va y le dice: 7 peores, duda, incredulidad, promiscuidad, vengan. Yo, borrachera, alcohol, descontrol, los invito. Hoy es el día para hacer caer a este mancito. Y sabiendo que si cae, acaba hasta con el nido de la perra. Perfecto. Golpea a su mujer, trata mal a Raimundo y todo el mundo, se estrella con el carro y hemos acabado con él. Diosito, que así pase. Los mismos demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y en un día menos pensado, usted pelea con su mujer, se va a las 6 de la tarde y usted dice: me voy a tomar una, estoy aburrido. 1, 2, 3. Y Satanás diciendo: te lo mereces, te lo mereces, eres único, eres irrepetible, tú eres el más grande. No, pero si para eso trabajas, de los mismos creadores, para eso trabajo, por eso me endeudo, de los mismos creadores, de que te lo mereces y por eso lo haces. Termina convenciéndote. Y usted, cuando despierta del bombazo, usted dice: ¿qué hice? Una vez más pequé. Por eso dice la Biblia: el que crea estar firme, cuide que no caiga. Ojo con la pasividad con la que toleras la voz de Satanás. Ojo, porque él llega como un pensamiento, una propuesta. No puedes, no lo lograrás. ¿Y si te echan qué? Así que hay un déficit fuerte en la iglesia. Quedé en el desenlace, pero hay un déficit muy fuerte en la iglesia. Pregúnteme cuál. La gente no sabe cuándo le habla a Satanás. No tiene un filtro. Sus filtros están destruidos, están dañados. No identifican la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque no tienen clara la voz de Dios. Porque cuando Dios habla es muy difícil, muy fácil distinguir la voz de las tinieblas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios.
¿Por qué luchas con lo que Dios ya te enseñó? ¿Por qué toleras a esa Jezabel? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué lo toleras? Y Dios dice, tú y yo no podemos construir hasta que determines soltar todas las mentiras que algún día le diste vida. Hay gente acá que su vida es una mentira. Hay gente acá que ha hecho de tantas mentiras una realidad. Y la iglesia no crece, no avanza, porque Dios no puede poner un fundamento sobre otro fundamento. Dios dice, hasta que no renuncies a tu mentira y hasta que tus ojos no sean abiertos, entonces no podré poner fundamentos en ti. Porque Dios no construye sobre ruinas. Dios construye sobre un fundamento firme, sobre la roca. Tú llegas a Dios y lo primero que Dios hace es desmantelar todas las mentiras. Pero porque es malo. Pero ¿será que sí? Yo a todo no le creo. Unas cosas, dijo una señora que le hacía aseo a una prima mía, en veces sí, en veces no. La división es un arma de guerra que usa Satanás para poner letargo, asolamiento y crisis en tu casa. ¿Qué hay que hacer? Pregúnteme, ¿qué hay que hacer? Filtrar todo lo que haces con el pensamiento de Dios. Tienes que volver al rudimiento de la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y entonces la verdad te hará libre. Quizás tus finanzas hoy están estancadas por una mentira que creíste, que no logras ver. Pero Dios dice, si tan solo conocieres la verdad, entonces serás libre. ¿Y cuál es la verdad en las finanzas? Escuchen acá. La verdad en las finanzas no es que usted necesita tener 10 trabajos ni 20 trabajos para poder ser rico. Esa es una mentira. Una mentira es que usted tiene que endeudarse y que la única forma de crecer es a través de la deuda. Es una mentira. ¿Cuál es la verdad? Pregúnteme, ¿cuál es la verdad? Hay un solo camino a la prosperidad, y es el descubrir mi don y mi talento. Esa fue la provisión de Dios para multiplicar mi casa. Pero como es un trabajo tan difícil autoencontrarnos, entonces accedemos a la mentira y luego terminamos creyendo que la mentira es correcta y enzarzados en una deuda tan terrible que dice Dios, ¿qué hacemos? Este bendito se puso a creerle más a Satanás que a mí y dio a luz un Ismael, y ahora Ismael atenta contra Isaac. Hay que desterrar a Ismael. Sáquenlo. Muchas de las decisiones que toma la iglesia son basadas en mentiras. Desmantelamos la obra de las tinieblas. Lo primero que debe de hacer es volver a la palabra. Lo segundo, pregúnteme qué es.
volver al tutor original. Les explicaba yo a los del discipulado esta mañana que Dios puso a la iglesia para edificar, plantar, levantar, restaurar. Pero este tutor que ustedes ven acá no puede limpiar a profundidad como lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cuando usted sabe que Satanás lo está engañando? ¿En qué momento usted discierne? Porque una cosa es aprender la ley y otra cosa es aprender a discernir. La habilidad de aprender la ley la hace usted leyendo la Biblia, pero desarrollar una habilidad para discernir, esa habilidad solamente la enseña el Espíritu Santo. Y cuando usted restablece su relación con su tutor, con el Espíritu Santo, usted ya no hace lo que usted quiere, usted se une a Dios. Y esa unidad le dará el paso a paso, sin temor a equivocarse, de lo que debe de hacer. Satanás ha fraguado mentiras para generación de reino, diseños que no son. Hace un tiempo, y quiero confesarlo en modo de testimonio, Dios siempre me ha mandado a custodiar una generación. Siempre. Y las muchas ocupaciones, vi a Satanás, lo vi. Y estaba sentado yo en mi casa y escuché al diablo decir: no podemos detenerlo, pero sí podemos contenerlo. Ese muchacho, si nos vamos de frente al pecado, va a decir que no. Es de fijo. Armemos un plan. Revísenle hasta la punta más delgada del dedo. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cómo podemos contenerlo? Y hay un demonio que te revisa de pie a cabeza. Y no dura un día, dura un año, 3 años detrás tuyo. Desde el día en que naciste hasta el día de hoy, te tiene presente, estudiado. Demonio de inmoralidad, pues, no cae. Fornica, no cae, él no es infiel. Prefiere que le corten la cabeza antes de ser infiel. Roba, no, ese man diezma todo el tiempo. No podemos meternos por ahí. Y se levanta un demonio y dice: yo sé cuál puede ser la forma de contenerlo. Lo escuché. Yo lo escribí en el grupo. Se los envié a ustedes, los que están en el grupo de la iglesia. Enseñémosle y digámosle que este es otro gigante que él puede derribar. Como ha vencido tantas veces, puede que vaya a la guerra sin que Dios lo mande. Y así podemos convencerlo de algo equivocado. Entonces, veníamos victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. Y Dios me dice: detente. No te he mandado a otra guerra más. Y Satanás por otro lado me dice: ¿y qué tal si haces esto? Es un gigante, tú puedes conquistarlo. Dios te ha dado la fuerza de Josué, Dios te ha dado los talentos, la valentía. Mira, esta es la propuesta. Y me puso la propuesta en la mesa y los contactos. Me la puso en la mesa
Y yo dije, esto no puede venir del diablo, esto viene de mi Padre. Es el siguiente paso para escalar al siguiente lugar. Es el tiempo de la política. Y Satanás por detrás diciéndole, hay que dibujarle, hay que dibujarle. Dios se lo prometió, no es el tiempo, pero digámosle que es el tiempo. Dios se lo prometió, no es el tiempo, pero enrutémoslo. Que si lo enrutamos prematuramente, puede que salga enfermo el bebé. Y entonces empecé a hacer muchas cosas, los preparativos. Y aquí, qué lindo. Y las ocupaciones llegaron. Y ocupación tras ocupación, tras ocupación, tras ocupación, tras ocupación. Porque Satanás, siempre que te miente, es porque usa una verdad pequeña para mentirte. Él usó una palabra profética que Dios me dio personal para montarme un diseño. La orden de Dios era: detente, no irás más a la guerra. Cuídame lo que te he puesto, consolida lo que te he entregado, consolídalo. Pero pues como soy diestro en la batalla, y Satanás desde atrás diciéndome: oye, otro reto más para ti, no será nada difícil. Enfréntate a cualquier reto. ¡Wow! ¿Cómo te quedó eso? ¡Tú sí puedes! Y en una reunión en el devocional con mi esposa, llegó el Espíritu Santo y me dijo: ¿qué has pensado hacer sin mi autorización? Le dije: Dios, ¿no me has mandado? Me dijo: si vas, irás sin mí. Y ¡fum! Vi a Satanás al otro lado diciéndome: tú puedes. Llegó la oportunidad. Salta. ¿Quién dijo que morirás? Todo lo contrario, conocerás el bien y el mal. Y Dios no repite orden. Él solo da una vez una orden. Y con todo el dolor de mi alma, me tocó sentarme y decirles: gracias, pero no será así. No es mi tiempo. Dios ha dispuesto una tarea diferente para mí. Gracias, pero no. Satanás es sigiloso, es mentiroso. Para las mujeres y los muchachos que están solteros, Satanás sabe cuánto deseas un esposo, una compañía, y te manda el primer loco que se encuentra. Ese sí es. Mira, va a la iglesia, canta, ofrenda. Ese es, mira lo bello que es. Diga conmigo: hoy las mentiras de Satanás caen en el nombre de Jesús. No me divido más del reino. No me divido de la verdad. Recibo la verdad. Abrazo a la verdad. Llamo al espíritu de la verdad a mi casa, a mi familia, a mi hogar. Recibo la verdad. Te doy la bienvenida y desecho todo argumento, toda palabra que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo en mi vida.
Yo renuncio voluntariamente a las tinieblas que moran en mí y declaro que la verdad es abrasadora, que la verdad me inunda, que es como una luz incandescente que alumbra mis tinieblas. Dios, vamos, diga conmigo: Dios alumbra mis tinieblas. Dios, muéstrame mis tinieblas. Renuncio a estar dividido de ti. Renuncio a todas y cada una de las mentiras que Satanás ha vendido a mi casa. Te pido perdón y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta un fuerte aplauso para Dios. Póngase sobre sus pies. Esta semana Dios me dijo: dile al pueblo que mostraré cada una de las mentiras en las que ellos han creído. Y se une a la palabra del domingo: porque Dios te ama, Dios pelea por ti. Y Él va a contarte la verdad de tu nacimiento. Y Él va a contarte la verdad del por qué estás aquí. Y Él va a contarte la verdad de por qué te dio esos hijos. Y Él va a contarte la verdad de por qué Dios permite lo que permitió. Las mentiras no tocarán tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante un fuerte aplauso para Dios.